Me habéis pedido desarrollar, ¿no?, este tema, educar con amor para la vida, desarrollarlo también como en este inicio de curso. Y lo voy a intentar hacer a modo de decálogo, a modo de decálogo. Sé que habéis reflexionado sobre aquellas 5 claves, claves educativas, educar desde el corazón de Jesús. Y yo, bueno, pues integrándolas, ¿no?, esas 5 claves en esta reflexión, educar con amor para la vida, pues a modo de decálogo, comienzo diciendo que partimos del corazón de Jesús. Partimos de él. He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres. Necesitamos partir de Jesucristo. Nuestro proyecto educativo parte de él. Hace poco, ¿no?, en la liturgia escuchábamos el Evangelio: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Y tú quién dices que soy yo? Aquí comenzamos partiendo de esa pregunta, de la pregunta por Jesús. Jesús, pues, no es un mero sabio, como lo fue Sócrates, o un mero profeta, como lo han sido otros muchos, no, ni un mero iluminado, como lo ha podido ser pues Buda u otros iluminados. No, Jesús es más que un sabio, que un profeta, que un iluminado. Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, el Hijo de Dios hecho hombre. Y partimos de que Él se ha revelado en el corazón, en su corazón, mostrándonos Dios que se descubre, Dios que no se queda encerrado. La revelación es la muestra mayor de misericordia que Dios ha tenido, que es que Dios se ha descubierto, Dios se ha dado a conocer. Dios es infinitamente superior a nosotros, ¿no?, pero se ha hecho cercano, se ha hecho cognoscible, se ha hecho compañero de camino, y eso obviamente de ahí se traduce una tarea educativa, ¿no? ¿Y cuál es la tarea educativa? Pues mirad, la tarea educativa es disponer el corazón de los jóvenes al corazón de Cristo. A ver cómo hacemos esto. A ver cómo disponemos el corazón de los jóvenes para que tengan capacidad de conectar con el corazón de Cristo. Esa es nuestra tarea. Entonces, si en la lógica racionalista, ¿no?, se dice eso de que para poder amar hay que conocer, cierto, para poder amar hay que conocer, pero también para poder conocer hay que amar. Para poder conocer hay que amar. Y aquí hay una clave educativa del corazón de Cristo que yo creo que es determinante, ¿no? Tiene que ser determinante para todos nosotros. Solamente cuando nos sabemos amados, solamente cuando hemos conocido el amor de Dios, es cuando podemos conocer las cosas. No se puede conocer las cosas sin la clave del amor. Yo escuché en una ocasión a un jesuita ya fallecido un ejemplo que me pareció muy ilustrativo. Imaginaros que estáis en casa y nos tocan el timbre y llega allí pues un trabajador de estas empresas que envían flores, ¿no? Flores y las entregan a domicilio, Interflora o yo qué sé, una empresa de estas, y entonces de repente te dice: aquí tiene usted este ramo de flores para usted. Hombre, qué bonitas y tal, ¿no? Y coge uno, le da una propina al que ha venido a entregar las flores, le da una propina y coge las flores e intenta colocarlas en el lugar más bonito del sitio. Bueno, tenían una tarjeta, la tarjeta la tiro, la coloco y luego viene alguien y te dice: oye, pero qué ramo de flores tan bonito, ¿no? Y dices: sí, es precioso, parece que estaba hecho para este comedor, porque fíjate, los colores combinan perfectamente con todo y tal. Y dice: ¿y quién te las ha enviado? Dice: no sé. Dice: pero no tenía una tarjeta. Sí, no sé, pero la he tirado. Dice: pero hombre, a ver, que lo principal de las flores era quién te las ha enviado y con qué intención te las ha enviado. O sea, alguien te ama, te quiere y tú no has recibido la clave del mensaje. Tú estas flores no las has conocido. Tú este ramo de flores no te has enterado, no lo has conocido. Solamente quien ama es capaz de conocer.
Solamente quien ha conocido el amor, quien ha experimentado el amor es capaz de entender el resto de las cosas. La filosofía, la literatura, las ciencias naturales, las matemáticas, ¿no? Solamente quien ama es capaz de conocer. Por eso, la clave educativa del corazón de Jesucristo es determinante. No solo hay que conocer para poder amar, es que hay que amar para poder conocer. Y creo que por esto, ¿no? Este educar con amor, con el amor de Cristo para la vida, pues es lo propio, es la esencia, es poner el acento en el meollo de la educación cristiana. Primer punto de partida, ¿no? Educar como testigos. Educar como testigos. Cuando decimos que hay que educar desde el corazón de Cristo, claro, la palabra desde hace referencia a un lugar. Si yo tengo que educar desde el corazón de Cristo, es que yo tengo que estar en el corazón de Cristo, porque si no estoy en Él, ¿cómo voy a educar desde Él? Y es clave que nosotros partamos de una experiencia profunda. Si yo no he tenido experiencia profunda del amor de Dios, o sea, los niños necesitan testigos, el mundo necesita testigos. Le escuché en una ocasión a Enrique Rojas, ¿no?, al ser conocido doctor, decir que hoy en día hay muchos profesores, pocos maestros y escasos testigos, decía él. Me llamó la atención esto, cuando decía muchos profesores, pocos maestros, que ya es otra cosa, y escasos testigos. Ojo que eso se puede decir también de los sacerdotes, se puede decir de todo el mundo. Aquí no nos escapamos nadie de esta distinción. Necesitamos testigos. Necesitamos testigos. Que al final es lo que tiene la verdadera, es el punto de la autoritas, ese punto de autoritas que nos da verdaderamente capacidad de transmisión. Estamos en una cultura en que el factor experiencial es determinante, el que tiene más capacidad de transmisión. Hablar desde la propia experiencia es lo que más capacidad de transmisión te da. O sea, que la teoría tú la hayas hecho experiencia vivida. Y esa experiencia vivida, tú a la hora de transmitirla, claro, no suena a un rollito aprendido de memoria que yo lo repito como un lorito, sino que estás poniendo tu corazón en lo que transmites. Y eso, al ser testigo, es lo que te da una capacidad grande de transmisión. Aunque tú no te des cuenta, pero eso es lo que da una gran capacidad de transmisión. Recuerdo un sacerdote italiano conocido que me decía, que daba clases de religión allí en Italia, y que me dice, ¿sabéis cómo son los niños? ¿Qué os voy a decir yo a vosotros, ¿no? ¿Cómo son los niños con su lógica implacable, ¿no? Estaba allí el hombre dando clase de religión como podía, y uno de esos niños avispados, con su ingenuidad, pero vamos, una ingenuidad que es al mismo tiempo una taladradora, le debió de preguntar, oye, ¿tú eres amigo de Jesús o trabajas para él? Él le dijo, Claro, y me decía el sacerdote que se quedó absolutamente electrocutado, con una salida de un niño que le suelta una de esas. Le dice, ¿tú eres amigo de Jesús o trabajas para él? El niño en su lógica, vete tú a saber lo que tenía en la mente, pero claro que estaba apuntando claramente al meollo de la cuestión. En el fondo, el niño estaba queriendo ver si esa persona verdaderamente estaba hablando desde su propia experiencia, ¿no? O estaba repitiendo algo que le habían enseñado mecánicamente. La necesidad de testigos es muy importante. Y los niños, además, tienen una lógica implacable. Si tú me has dicho esto, lo lógico, pues es esto, ¿no? O sea, que si tú me has enseñado tal cosa, tú tienes que ser testigo de ello. Recuerdo otra anécdota también de esas no fácilmente olvidables, que siendo párroco, ¿no? Pues en la parroquia en la que lo fui muchos años, en Zumárraga, pues recuerdo que los monaguillos,
pues no era fácil domarles, ¿no? Y entonces, pues yo diciéndoles, a ver, cuando estemos aquí delante en el presbiterio y pasemos delante del sagrario, nos arrodillamos, porque aquí en el sagrario está Jesús, ¿eh? Entonces nos arrodillamos, ¿entendéis? Y no que sí, o sea, y si pasamos 2 veces, pues 2 veces, si pasamos 3 veces, 3 veces. Y bueno, un día ya se lo intenté hacer ver con más fuerza que de costumbre, ¿no? Bueno, pasaron 2 días, entro en la iglesia, que estaba vacía, y veo que, me ha parecido que en el confesionario se mueve un poco, se movía la cortinilla del confesionario. ¿Hay alguien metido en el confesionario o qué? Entonces me acerqué al confesionario, corrí la cortinilla y me encuentro allí a 3 monaguillos metidos dentro del confesionario. Y digo, ¿qué hacéis vosotros aquí? Y me dicen, es que queríamos ver si cuando estabas solo tú te arrodillabas. Y yo dije, estos son, vamos, tremendos, ¿no? Pero tremendos con una lógica implacable. Como diciendo, a ver, tú eso que estás diciendo, tú eres testigo de ello, o sea, tú eso te lo has creído, eso es una verdad para ti, es una experiencia tuya, o lo dices porque otro te lo ha dicho y a ti te toca repetirlo. A ver, ¿tú eres amigo de Jesús o trabajas para Él? Y esa lógica de los niños es una auténtica lección para nosotros. La primera, por lo tanto, yo creo que la primera enseñanza que nos tiene que dar esta clave educativa es la de ser testigos. Y solamente se puede ser testigo habiendo tenido una profunda experiencia personal. En segundo lugar, y bastante ligado a lo primero, por supuesto, ¿no? Hay que educar como testigos y hay que educar con autoridad moral, como hemos dicho en la Eucaristía de esta mañana, con autoridad moral. Cristo hablaba con autoridad. Mirad, la única manera de hablar con autoridad moral es teniendo muy claro que yo no me predico a mí mismo. Si yo me predicase a mí mismo, si yo dijese opiniones personales, si en el fondo cuando uno se presenta delante de los demás, ¿no? Está pretendiendo mostrarse él a sí mismo, es imposible tener autoridad. La autoridad nos la da pues, el hecho de que es la palabra de Cristo la que transmitimos, no son nuestras opiniones personales. Es verdad que estamos en una cultura que es hija de la sospecha, que hay una gran crisis de autoridad, una gran crisis de confianza, que en principio nos caracterizamos pues, por una desconfianza en las instituciones, porque nadie se fía, tendemos a no fiarnos de lo que institucionalmente se nos dice. Eso forma parte de nuestra cultura, ¿no? ¿Qué querrá de mí? ¿Qué querrá sacar? O sea, hay una especie como de sospecha de que querrá algo, que en el fondo es el pecado original, acordaros. Dice, es que claro, si comes de ese árbol, Dios no quiere que comas de ese árbol, porque en el fondo pues está como queriendo, como si Dios tuviese algún interés en ello, pero si el interés es por ti, ¿sabes? O sea, existe una especie como de sospecha de que alguien quiere sacar algo sirviéndose de mí, y es esa especie de sospecha hacia la autoridad, que es falsa, ¿no? Que es falsa. La única manera, ¿no?, de superar esta sospecha, desconfianza hacia la autoridad es mostrar por nuestra conversión y por nuestra vida de santidad que no queremos nada más que el bien de los demás. Yo no quiero nada más que el bien de los demás. No amo con amor propio, ¿sabes? No amo con amor propio, sino amo con un amor de olvido de mí mismo. Cuando amamos con amor propio, quieras tú que no, parece que entonces desconfiamos de esa persona. Tú imagínate un padre o una madre que quiere que su hijo
saque determinado puesto para poder cursar no sé qué carrera, que tiene que sacar no sé qué nota, ¿no? Y entonces, hijo, quiero que estudies, ¿no? Pero si no lo consigue se siente decepcionado en su amor propio, porque en el fondo él esperaba que su hijo fuese su orgullo y poder un poco lucir su hijo delante de todo el mundo y sentirse orgulloso de él. Ojo, que a veces amamos con amor propio, y eso puede hacer que perdamos autoridad moral, porque generemos sospecha, porque en el fondo no estamos trasladando un amor incondicional. Para poder tener autoridad moral no hay que amar con amor propio. Hay que amar desde el amor de Dios a las personas, queriéndolas como Dios las quiere. Es la única manera de poder hacerlo, de poder tener esa autoridad. Que quien nos vea y quien vea, ¿no?, esa autoridad que se nos ha confiado esté viendo en última instancia el corazón de Cristo, que le ama, que le quiere, que le exige, que es exigente, pero que no quiere nada sino su propio bien. En tercer lugar, educar con amor para la vida supone educar desde una antropología integrada. Una antropología integrada. Menudo reto es este. Una antropología integrada frente a la herida del dualismo. Sí, existe una profunda herida del dualismo que configura mucho nuestra cultura. ¿A qué me refiero con herida del dualismo? Bueno, pues a una especie de confrontación entre verdad y caridad, entre entendimiento y voluntad, entre racionalismo y sentimentalismo, ¿no? Existe, ¿no?, esa confrontación. Curiosamente, nuestra cultura se caracteriza por estar en dos polos, pero al mismo tiempo, por dos polos. Por una parte, esta es una cultura superracionalista que solo cree en la ciencia, en los datos científicos, en lo que es experimentable o científicamente demostrable. La ciencia experimental parece que es la única verdad objetiva. Ese es un extremo. Y en el otro extremo está pues el emotivismo, el que es una cultura que ha enfatizado todo lo emocional, todas las sensaciones, ¿no?, de inclinaciones sensitivas, emocionales, que están continuamente manipulando el corazón del hombre. Tú te fijas cómo son los spots publicitarios, que suele ser muy interesante, ¿no? Fijarse en los spots publicitarios, cómo tocan los resortes, como un spot publicitario, para ser efectivo, intenta tocar lo emotivo, en detrimento de la racionalidad. Pues mira, pues si yo compro ese coche, si yo compro este producto, me veo como esa persona que está haciendo el spot publicitario, como un triunfador, me veo estar recurriendo a sus teclas, más instintivas para manipular al hombre. Entonces es curioso, porque nuestra cultura tiene una falta de integración, vive como una distorsión. Por una parte, racionalismo, solo creemos en lo que la ciencia experimental puede demostrar, y por otra parte, emotivismo, ¿no? Claro, nos deja tan fríos y tan secos. Lo primero, que nos echamos en manos, nos echamos en brazos, pues de todo tipo de manipulación afectiva, ¿no? Y entonces existe pues una gran confusión. A veces se confunde, ¿no?, corazón con meras emociones, o con una visión muy reductiva de la afectividad, ¿no? Pero sin embargo la antropología cristiana integra el entendimiento y la razón. El entendimiento y la voluntad, los integra ambos. Y el entendimiento no es una razón fría, sino que es un corazón sentiente, un corazón que siente, un conocimiento sentiente, El entendimiento
es un conocimiento con corazón. Y la voluntad es un sentimiento con discernimiento. Es un corazón que ve, no es un sentimiento ciego. Y la integración de ambas cosas es muy importante. La visión cristiana integra. El corazón es el núcleo de la conciencia. Es el ámbito donde se hace presente la verdad, la bondad, la belleza. El corazón integra entendimiento y voluntad. Porque la visión romántica hace que por corazón se entiende de entendimiento a nada, es puro sentimiento, pura emotividad, y eso es catastrófico. El concepto cristiano de corazón integra entendimiento y voluntad. Es un conocimiento sentiente, un conocimiento que siente, y es un sentimiento con discernimiento. Y entonces hay que educar, para poder pasar de esta cultura meramente racionalista y emotivista a una cultura integrada en la que se integre en un corazón el entendimiento y la voluntad. Pues menuda tarea es esa, ¿sabes? Menuda tarea es esa. Una tarea clave, ¿no? En la que el gran problema que tenemos es que el sentimiento, los afectos, la emoción, pues hoy en día la hemos hecho sinónima de mis apetencias, de mis apetencias. Y distinguir quiero y me apetece, hoy en día pues se ha hecho muy difícil. Voluntad y apetencia se confunden. Me pasó no hace mucho que yendo a una población a confirmar a un grupo de chicos, pues cuando tuve un encuentro con ellos en vísperas de confirmarles, ¿no? Y bueno, pues eran chicos de 17 años, o 18. Y entonces, pues por entablar un diálogo, y les digo, a ver, ¿quién de vosotros me dice qué diferencia hay entre quiero y me apetece? Entonces, bueno, pues un silencio de esos que a ver quién lo rompe y tal, y bueno, ya uno le empujaron a hablar, y el pobre va y dice, pues quiero una cosa, quiere decir que me apetece una cosa, ¿no? Y me apetece una cosa es que quiere decir que quiero esa cosa, ¿no? Entonces el pobre, claro, no podía salir del bucle, ¿no? Y yo intentando ayudarle, pues le hice una pregunta. Oye, ¿tu padre esta mañana a qué hora se levanta para ir a la fábrica? Y dice, pues a las 6 de la mañana. Y le digo, ¿tú crees que le apetecía? Y me dice, no. ¿Y tú crees que quería? Y dice, no, tampoco. Y dice, hombre, querer sí, le digo, querer sí, hombre, ¿cómo no va a querer si se ha levantado? Pero no, hombre, tampoco quería. Que sí, hombre. O sea, me llamó profundamente la atención la dificultad de distinguir los dos conceptos. Me llamó profundamente la atención, es que ni con ese ejemplo que le he puesto, que parecía que era fácil, ¿no?, de desentrañar la cosa, ni así se desentraña. Esta es una clave, ¿no?, que estamos en una cultura en la que vivimos en dos polos, o en el racionalismo absoluto de solo creer en una ciencia experimental, y luego estar, por otra parte, para compensar eso, porque claro, hay que compensar eso, porque ahí no se puede vivir toda la vida. Para compensar eso nos echamos en brazos de un emotivismo en el que mis emociones, mis sentimientos, en el fondo los confundo con mis apetencias, ¿no? Sin discernimiento ninguno con mis apetencias. Y claro, eso es un drama, es un drama interior, ¿no? Es verdad que el hombre está lleno de deseos, es verdad que estamos llenos de apetencias y de deseos, y eso es una cosa innegable, forma parte, ¿no? Forma parte de nuestra vida, y máxime en esta sociedad en la que tenemos un bombardeo continuo de consumismo, etcétera, para suscitar deseos, ¿no? Y para servirse de nuestras pasiones y generar todo tipo de apetencias. Pero fijaros, ante esa situación, ante todos esos deseos, ¿no?, y apetencias, ¿cómo posicionarse ante ellos?
Yo creo que hay 5 maneras de posicionarse. Fundamentalmente hay 5. Una es la visión materialista, ¿no? La de quien dice, lo que me apetece es lo que quiero, por lo tanto mi apetencia es mi voluntad y es mi entendimiento. Entonces yo me entrego totalmente, mi deseo es la ley, lo que me apetece es la ley. Es la visión materialista, la de dejarse llevar en cada momento absolutamente por nuestros deseos de apetencias. Esa obviamente es una posibilidad muy reinante, muy reinante. Otra posibilidad, ciertamente muy poco en boga, sería la opuesta, sería la visión jansenista, la visión jansenista de que todos los deseos, solamente por el hecho de ser deseos, son pecaminosos y por lo tanto hay que reprimir todo deseo humano, porque todo deseo humano en el fondo es contrario a la voluntad de Dios. Y esta vida consiste en negar todos los deseos del hombre para intentar después descubrir la vida eterna. La tercera visión, que esta sí que está un poco más de moda, es la visión budista. La visión budista es la de intentar buscar una especie de estado interior en el que uno elimine sus deseos, busque un vacío interior, a ver si yo en esa meditación o vacío interior intento no sentir y no desear y quedarme en un vacío interior. Pero yo creo que es negar la realidad. Es un vacío interior que niega una realidad. La cuarta posibilidad es la visión socrática que intenta tener un autodominio, un equilibrio interior con nuestros deseos. Un autodominio, un equilibrio interior, que ciertamente es una aportación importante, ¿no? Esa visión socrática de un hombre equilibrado, maduro, que no se deje arrastrar por sus apetencias. Pero claro, el problema que le diríamos a Sócrates es, ¿y eso cómo se hace? ¿Sabes? O sea, ¿y eso cómo se hace? Porque claro, el equilibrio no se alcanza solo por proclamarlo. Es un desideratum, pero ¿y al desideratum cómo se llega? Y claro, y frente a esta posible visión materialista, la segunda la jansenista, la tercera la budista, la cuarta la socrática, yo creo que la gran propuesta cristiana es la visión mística que nos descubre que detrás de nuestros deseos desordenados muchas veces, detrás de nuestros deseos, de nuestras emociones, de nuestros afectos desordenados muchas veces, en el fondo, en ellos, está latente el hambre y la sed de Dios, el deseo de Dios, el deseo de infinito que Dios ha sembrado en el corazón del hombre. Y los deseos humanos, que es una caja, ¿no? Una caja de Pandora, que son súper desordenados, no se pueden negar, no se pueden reprimir absolutamente, sino que estamos llamados a discernir cómo detrás de esos deseos hay un hambre y sed de felicidad, que en el fondo es un hambre y sed de Dios. San Agustín, en el libro de las confesiones, él dice en un momento determinado, ahora me doy cuenta que incluso cuando saltaba la tapia para robar manzanas, ¿no?, delante en la huerta del vecino, y para ir de líder, porque yo quería ser un líder y que todos me admirasen, pues yo incluso cuando hacía eso, ahora me doy cuenta que en el fondo estaba buscando a Dios, pero estaba dando palos de ciego, ¿no? Palos de ciego en la manera en la que lo estaba haciendo, ¿no? La visión cristiana, pues, es la que viene a decir que estamos llamados a no despreciar los deseos, pero discernirlos, purificarlos, educarlos, hasta descubrir cómo Dios ha insertado en la naturaleza humana un deseo de felicidad que solamente Dios puede llenar. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón ha estado inquieto hasta que descanse en ti.
Esta es una antropología integrada, ¿eh? Es una antropología integrada en la que los sentimientos, las emociones, la voluntad, el entendimiento, todo ello en el fondo se junta en un corazón que busca la felicidad y busca la totalidad. Os recomiendo un libro del que yo me he servido mucho para hablar de este tema, que es Los 7 anhelos del corazón humano. Dioses rotos tiene como subtítulo, Los 7 anhelos del corazón humano, en el que se expresa cómo detrás de esos deseos desordenados late el hambre y sed de Dios que Dios ha sembrado en nosotros. Ha sembrado en nosotros. Bueno, es un libro que os ayudará y sobre el que yo también he tenido oportunidad de dar otras charlas en otros momentos. Por lo tanto, ese tercer punto de este decálogo que estoy desarrollando, ¿no? Educar desde una antropología integrada, en esa visión cristiana del corazón, que el corazón integra entendimiento, integra voluntad, integra afectos, integra emociones, integra pasiones. En cuarto lugar, la educación tiene que ir de la mano por una apuesta por la familia vertebrada. Una imagen de la familia vertebrada que es básica para que el hecho educativo sea posible. Se habla mucho de la emergencia educativa, pero la emergencia educativa en buena medida es una punta de iceberg que esconde debajo del agua la emergencia afectiva. La emergencia afectiva. Y es que en la medida en que en la sociedad la familia se ha desestructurado, en la medida en que también las relaciones afectivas y sentimentales son una experiencia de falta de equilibrio, de falta de estabilidad, pues eso ha supuesto algo una profunda herida afectiva. No haber tenido la experiencia de haber sido educado en un modelo de amor estable, integrado, eso condiciona mucho. Sería interesante hacer una estadística, que en algunos países se ha hecho, sobre la incidencia del fracaso matrimonial en el fracaso escolar de los hijos. Pues anda que no tiene incidencia eso, claro que tiene incidencia. La incidencia de una familia desestructurada en la capacidad educativa que haya pues, con sus hijos, eso tiene una gran incidencia, ¿no? Es una gran apuesta pues, por la familia. Yo creo que hoy en día, si por algo se caracteriza la cultura emergente o esta especie de orden políticamente correcto, es por pretender tener como interlocutores a los individuos o a los ciudadanos, pero no por relacionarse con las familias, ¿sabes? Los estados no quieren tener como interlocutor a las familias, sino a los individuos, a los ciudadanos, porque obviamente son mucho más fácilmente manipulables. Sin embargo, una familia fuerte, que decía Chesterton, ¿no? Una familia fuerte es como un estado independiente, en el que, tiene unas fronteras y una capacidad un poco de ordenar y de gobernar lo que ocurre en su interior muy fuerte. Ya sé que esto, desde que lo dijo Chesterton, han pasado muchas cosas, y resulta que dentro de ese estado independiente que es la familia se meten los móviles, se mete el otro, las fronteras del estado independiente tienen muchos filtros, pero la frase suya sigue siendo verdad. Una familia fuerte es como un estado independiente y es clave que el proyecto educativo lo hagamos teniendo ese modelo, que luego ya sabemos que tenemos que jugar desde las situaciones reales que existen, no únicamente desde un modelo ideal, pero es muy importante tener el modelo del que partimos, aunque luego muchas veces la partida la tengamos que jugar pues desde las situaciones en las que estemos,
con familias partidas, etcétera, 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 pero teniendo clave cuál es el modelo. Luego habrá heridas, bien, pero lo que no vamos a hacer es respirar por las heridas. No, respiramos por los pulmones, pero no vamos a hacer que las heridas sean los pulmones, que eso es lo que está pasando hoy en día, que convertimos las heridas en pulmones. No, tenemos que respirar por los pulmones, no por las heridas. Las heridas no las vamos a abandonar, las heridas las vamos a acompañar. Pero no voy a respirar por las heridas, haciendo de las heridas casi un modelo. No, yo de las heridas no voy a hacer un modelo. Esto es algo básico, ¿no? Pero no está de más decirlo, porque es lo que está ocurriendo. A veces estamos respirando por las heridas. En vez de acompañar a las heridas, hacemos un modelo de ellas, ¿no? Nuestras heridas afectivas solo se pueden curar por el corazón de Cristo. Jesús, desde luego, tiene, ¿no? Lo vemos en los evangelios, que tiene una proclividad de estar especialmente cercano, ¿no?, a todas las personas heridas. Por ejemplo, ¿no?, aquella mujer pecadora que le dice: mujer, nadie te ha condenado. Pues tampoco yo te condeno, vete y no peques más. El corazón del hombre no es de quien lo rompe, el corazón es de quien lo repara. Entonces hay muchos corazones rotos en este mundo, hay muchas heridas afectivas que obviamente condicionan mucho el hecho educativo. Y nosotros tenemos que mostrar, pues, que esos corazones heridos no son del mundo que los ha roto, son de Jesucristo quien los ha reparado. Tenemos que mostrar que Jesús, cuando dice: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, tenemos que mostrarlo de esa manera, ¿no? O sea, Jesús verdaderamente es consuelo de esos corazones rotos, ¿no? Recuerdo un maestro de pueblo ya jubilado, ¿no?, mayor, que él decía que tuvo entre sus alumnos, pues, un niño especialmente difícil, pues hijo de una familia desestructurada, que el pobre había volcado, ¿no?, en una especie de liderazgo hiperactivo, pues todo el sufrimiento que tenía de su familia. Y era el típico niño, pues, que claro, que te destrozaba la clase, te la destrozaba, Y él decía que durante mucho tiempo, pues, luchó y luchó, pues, esforzándose en quererle, en tener paciencia, pero claro, le excedía, ¿no?, muchas veces. Y dice que una de tantas veces, ¿no?, tantas veces que ya no podía con él, contaba él que le echó de clase y le dijo: mira, vete a la parroquia, ¿no? Vete a la parroquia, ponte delante de Jesús y a ver qué te dice él, que yo ya me he hartado. Y lo mandó. Y le mandó al sagrario, tú, Y bueno, pasó tiempo y el que no volvía, ¿no? Y él pensando: tú a saber, ¿dónde está este?, ¿no? Pero el caso es que apareció. Así apareció compungido, se le veía que había llorado, y se le ocurrió decirle a él cuando entró en clase: ¿y qué te ha dicho Jesús? Y dice: me ha dicho que le diga a usted que también me perdone usted, fíjate, le dijo. Y me contaba el hombre que se quedó conmocionado, ¿no?, diciendo que vio que al final lo que verdaderamente podía ayudarle a ese corazón roto, a ese corazón que era la consecuencia de que una familia le había generado una cantidad de heridas tremendas, era llevarle ante Jesús, era ponerle ante Jesucristo, ponerle ante quien no era quien había roto su corazón, sino a quien tenía la capacidad de repararlo, ¿no? ¿Es que puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esto ocurriese, yo nunca te olvidaré. Dice Isaías 49:15, y esto tiene que formar parte de nuestra propuesta educativa. La familia como el lugar en el que se revela el amor de Dios, el amor incondicional de Dios, la familia. O sea, ser unos enamorados de la familia.
y al mismo tiempo, pues digamos, el corazón de Cristo como el que es capaz de amar incluso por encima, más allá de los límites de la familia. En quinto lugar, educar suscitando admiración, suscitando inquietud intelectual, deseo de conocer la verdad. No sé si sabéis que la palabra maná, el maná del pueblo de Israel del desierto, la palabra maná etimológicamente significa ¿qué es esto? La maravilla de cuando el pueblo de Israel iba y veía que venía el maná, decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, pues eso es un niño, ese ¿qué es esto? Es un niño que se abre a la admiración del mundo y que dice, ¿qué es esto? ¿Y cómo es esto? O sea, es decir, qué hermoso es que logremos que la educación conecte con esa alma del niño que quiere conocer el mundo y que entiende que hay un misterio escondido que le supera. Esto es todo lo contrario del relativismo, ¿no? De un relativismo que en el fondo lo que hace es negar el hecho de que exista un misterio que tengamos que descubrir en la vida. El deseo de conocer, el deseo, la fe en una existencia de una verdad objetiva que tenemos que conocer, que no supera, choca con el relativismo, con el escepticismo. Un escepticismo que al final es relativismo, ¿no? El relativismo de todo vale, ¿qué más dará? ¿Qué más dará? Que nos hace mucho daño. A veces el pluralismo mal explicado es una especie de relativismo disfrazado. Pues qué va, si no hay una verdad, si todo el mundo tiene su verdad, hay tantas verdades como personas hay en el mundo, etcétera, etcétera. ¿No? Es un no creer en una existencia objetiva de la verdad. Y todo eso es escepticismo. Y al final, búscate la vida y cada uno hará una verdad a su medida. Eso es un drama. Ese es un drama frente al cual nosotros estamos llamados a educar en el amor a la verdad. Amor a la verdad. ¿Hay una verdad absoluta? Sí, que es Dios. Y esa verdad absoluta se descubre en todo aquello que ha sido creado por Dios, donde Dios ha dejado impresas, ¿no? las huellas de su verdad plena, la verdad, la ley natural, ¿no? Impresa en toda la realidad. Entonces, ser enamorados de la verdad, creer que Dios nos ha dado una capacidad de conocimiento de la verdad, huir como de la peste, de ese relativismo, de ese, despreciar el que alguien pueda conocer la verdad, el decir hay tantas verdades como personas existen en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Huir como de la peste de ello, ¿no? Jesús en absoluto fue relativista. Jesús fue misericordioso, jamás fue relativista. Por ejemplo, ¿cuántas veces dice Jesús? En verdad os digo. Una expresión que no es baladí. Jesús no creyó en el pluralismo, por ejemplo, ¿no? En el pluralismo relativista religioso, que hoy está muy de moda. Está muy de moda, pues eso, ¿no? Aquí lo que está bien visto es ser un poquito cristiano, un poquito budista, un poquito, o sea, el sincretismo, ¿no? Un sincretismo que picotea a uno un poco de todo y en el fondo no cree que exista una verdad plenamente revelada. Es lo que está de moda, ¿eh? Jesús le dijo a la mujer samaritana, mira, la salvación viene de los judíos. Yo he venido para dar testimonio de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no fue relativista. Jesús fue un enamorado de la verdad que quería transmitirla. Y esto tiene que formar parte de nuestro ADN educativo. En sexto lugar, la importancia, ¿no?, de educar en la fortaleza interior, que es clave. Porque, claro, pues somos hijos de un momento
momento sociológico y cultural. Sí, es verdad que ahora hemos tenido esta pandemia, que pues, puede ser una de esas situaciones en las que despertemos de esa especie de sueño de vivir en un estado del bienestar, en el que todo es fácil, no hay ningún problema, todas las necesidades las tenemos cubiertas. Es verdad, es que claro, somos hijos de una generación en la que no nos hemos enfrentado a grandes retos, es así. Nuestra madre falleció el mes de noviembre pasado, ¿no? Y claro, yo siempre le escuchaba con admiración a ella, pues contarnos episodios y relatos de lo que ella en su infancia y en su adolescencia pues tuvo que abordar y hacer pues para sobrevivir, ¿no? Entonces te das cuenta de que quien ha tenido que afrontar tales retos, pues es que es una persona que está interiormente, tiene una fortaleza que no veas tú. Y sin embargo, quienes lo hemos tenido todo hecho, todo tal, bueno, pues eso es una debilidad tremenda, ¿no? Y eso nos hace muy vulnerables. No tenemos capacidad de asumir frustraciones. Cualquier sufrimiento en la vida nos hace venirnos abajo. Siempre nos han dado la razón a todo lo que te apetecía, te lo han dado, cosa que me apetece, te lo doy, me apetece, te lo doy. Claro, y al final hemos ido generando pues una debilidad interior que no tiene capacidad alguna de asumir frustraciones. Eso que veo, eso que quiero. Claro, eso nos hace blandos, vulnerables, ¿no? ¿Por qué? Porque las verdaderas metas de la vida hay que alcanzarlas pues con esfuerzo, con sacrificio, abrazando las cruces de la vida. Y este es un drama. Esto es un drama en el que tenemos que educar con suavidad y con firmeza, ¿no? Yo recuerdo como, por ejemplo, pues en la dirección espiritual, pues nuestro sacerdote nos decía que no debíamos acostarnos nunca sin ofrecerle a Dios pues algún pequeño sacrificio, negarnos algún pequeño capricho. Tienes que acostumbrarte a eso todos los días, que tú le hayas ofrecido al Señor alguna pequeña renuncia. Pues no me voy a sentar en ese sillón, por ejemplo, o no voy a coger yo el mando a distancia del televisor, que lo coja otro, o voy a comer esto que no me gusta comerlo, pero lo voy a comer. Cositas así, pero es que son básicas. En ellas te va la vida, te va la fortaleza interior. Hay que distinguir la fuerza de la fortaleza. La fuerza de la fortaleza. Se requiere más fortaleza para ser manso, para tener un autodominio de ti mismo, que para ser un osado con los demás. Para eso se requiere menos. A veces confundimos, ¿no? Fuerza y fortaleza. No, uno puede tener mucha fuerza y no tener ninguna fortaleza. La mayor muestra de fortaleza es la capacidad de tener aguante sin venirse abajo. A ver, dicho de una manera gráfica, que el buen boxeador no es el que reparte muchas tortas, sino el que no se viene abajo cuando le dan a él. Porque claro, si por mucho que tú repartas, si a la primera que te dan te vienes abajo, eso es una debilidad tremenda, ¿no? La mayor muestra de fortaleza es la paciencia. Hoy en día se habla mucho así en términos de la psicología moderna de la resiliencia. ¿Os suena eso? Bueno, pues de acuerdo, pues me parece bien. Me parece bien si quieres decirlo con ese término, pero estamos hablando de algo básico, de la paciencia, ¿no? La paciencia es hija de la esperanza. Que eso es lo que habría que decirle a Sócrates, que eso es lo que a Sócrates le faltaba decir. ¿Y eso dónde se compra? Porque claro, si Sócrates me dice hay que tener, ¿no?, todo un dominio de las pasiones y tal, dice, ¿y eso dónde se compra? Y habría que decirle, la paciencia es hija de la esperanza. Y nuestra esperanza es Cristo. Y la paciencia es madre de la perseverancia. Hija de la esperanza y madre de la perseverancia, ¿no? Pero está claro que Jesús nos quiere educar en la fortaleza interior. Nos quiere, por ejemplo, este domingo pasado, sin ir más lejos,
El domingo pasado hemos escuchado: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. A ver, se puede decir más alto, pero más claro no, ¿eh? O sea, Jesús nos ha educado que en esta vida se abrazan las cruces se abrazan, ¿eh? Y uno no se escaquea de la cruz, se abraza, se ofrece a Dios. Y una cruz abrazada pesa mucho menos que una cruz arrastrada. Arrastras la cruz y pesa muchísimo más. La abrazas y pesa mucho menos, ¿no? Jesús nos enseña el camino de fortaleza interior. Por ejemplo, fijaros el combate suyo: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? La fortaleza es un don de Dios, pero ojo, es un don de Dios y tenemos que procurarla. Dios da su don a aquel que se dispone a acogerlo. Séptimo elemento, ¿no? O séptimo punto de este decálogo: educar en una libertad anclada en la verdad. O dicho de otro modo, buscar un equilibrio entre libertad y disciplina. Encontré una frase de Chesterton muy graciosa, que dice: ¿por qué todos los tontos del mundo piensan que solamente son libres cuando desobedecen? Pero eso así, ¿eh? Eso es así. Cuando tú ves una persona muy obediente, no se te ocurre decir: ¡qué libre es! No, eso no lo dices. ¿Por qué? Porque nos han metido el gol de hacernos pensar que libertad es casi sinónimo de desobediencia, ¿no? De rebeldía. Es que es muy libre. ¿Y qué es muy libre? ¿Qué quiere decir? Que no obedece. Eso nos lo han metido, ese gol, esa confusión. Entonces, por eso diría Chesterton: ¿por qué todos los tontos del mundo piensan que uno solo es libre cuando desobedece? Pues nos han timado, es un timo cultural, es un timo. Creemos pues que la libertad está anclada en la verdad. La integración de libertad y disciplina es básica. Entonces hoy en día se nos ha introducido eso, ¿no? De ser libre es hacer lo que me da la gana. Dice, bueno, lo que me da la gana. Anda que la gana esa es muy dictadora, ¿eh? O sea, tú puedes ser esclavo de tu gana, ¿eh? La señora esa, que se llama gana, puede ser una dictadora de no veas tú. Luego decir yo hago lo que me da la gana no es sinónimo de libertad, ¿sabes? Sino de esclavitud. Esclavitud. A ver cómo hacemos entender esto al mundo, A ver cómo hacemos entender esto al mundo. Pero el modelo cultural va por ahí, Entonces, ¿qué es libertad? La naturaleza no existe. Soy yo el que, si me siento hombre, pues entonces soy hombre. Si me siento mujer, soy mujer. Soy yo el que soy capaz de amoldar la naturaleza a mi deseo, a mi sentimiento. No soy yo el que me amoldo a la realidad, no, sino que amoldo la realidad. Bueno, es que fijaros que es todo un reto con este modelo cultural entender que la libertad del hombre es una participación de la libertad de Dios y que tenemos que sanar un concepto de libertad que es meramente libre albedrío, porque es lo que está un poco en la mente, digamos, cultural, ¿no? ¿Qué es libertad? Libre albedrío, hacer una cosa a su contraria. Hombre, eso no es libertad, eso es libre albedrío. Libertad, que dice San Agustín, libertad es la capacidad de determinarnos para el bien. O sea, no se puede tener un concepto de libertad desligado de lo que tú optas, porque cada vez que uno opta por el mal es menos libre. Es verdad que para poder optar por el mal tenías que ser libre, pero cada vez que optas por el mal eres menos libre, menos libre, menos libre. Si en toda tu vida te tiras optando por el mal, al final eres esclavo absolutamente. Y por eso hoy en día
Nunca hemos reivindicado tanto la libertad como ahora y nunca el mundo está más lleno de adictos como ahora, adictos y esclavitudes por todos los lados, porque hemos tenido un concepto de libertad que es hacer lo que me da la gana hasta que soy esclavo de mi gana y estoy lleno de adicciones. Porque me he equivocado en el concepto de libertad. Repito el concepto agustiniano, ¿no? La libertad no es un mero albedrío, es la capacidad de determinarnos para el bien. La mujer más libre de la historia es la que dijo: he aquí la esclava del Señor. Fíjate tú esto. Porque esclava y reina son sinónimos en María. Pero eso hay que enseñárselo al mundo. Ese mundo necesita entenderlo, necesita entenderlo. Jesús dijo: la verdad os hará libres. O sea, Jesús nos habla de un modelo de libertad ligado a la verdad. Jesús siempre unió verdad y libertad. Octavo punto de este decálogo, ¿no? Equilibrio entre la educación personal y comunitaria, que esto es todo, pues para vosotros esto es importantísimo, es importantísimo. Jesús educa de forma personal, en un contexto comunitario. Cada uno de nosotros somos únicos, irrepetibles para Él. Hay un pasaje del Evangelio que es impresionante, ¿no? Porque también se ve que surgían celillos entre los apóstoles, que este no sé qué, que este no sé cuántos, que este que se siente a tu derecha, a tu izquierda, o sea, pues eso, ¿sabe, no? En Juan 21 hay un episodio que a mí me maravilla, ¿no? Que estaban ahí caminando Jesús y Pedro, y atrás, claro, le había profetizado Jesús a Pedro que él daría su vida por Cristo, y por detrás venía Juan, y entonces le dice Pedro a Jesús: Señor, ¿y este qué? Y le responde Jesús: si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Que es increíble verle a Jesús decir ¿a ti qué? Porque ya es como si se le hubiese hinchado ya un poco la vena, diciendo: oye, ¿a ti qué? Tú a lo tuyo, ¿no? O sea, es verdad que la educación tiene que ser personal, que cada uno de nosotros tenemos un designio, o sea, Dios tiene un designio para nosotros, que los celos, que las comparativas entre nosotros no son buenos, y nuestra educación tiene que ser personalizada. Ahora bien, cuidado que sea personalizada no desde filias y fobias, porque aquí lo malo es cuando se liga a filias y a fobias. Este me cae bien, este me cae mal, y estamos perdidos. Esa educación personalizada tiene que estar ligada a un amor desde el corazón de Cristo, que a cada uno le quiere de una manera singular. Aquello que se dice que una madre no tiene 5 hijos, ¿no?, sino que tiene 5 veces un hijo único. O sea, en ese sentido tiene que ser, en ese sentido. No, que no sean las filias, las fobias, sino un amor personalizado el que tiene hacia nosotros, ¿no? Pero por otra parte, fijaros, también es cierto que frente al singularismo, a que cada uno, ¿no?, ayuda mucho a educarnos, también el saber someternos a la regla común. El que alguien se sepa someter a la regla común es muy educador. Aprender a ser uno más, ¿no? En la regla de San Benito, en el capítulo 71, se habla del peligro del singularismo, del monje que va de especial, que él siempre tiene que pedir un permiso especial para todo porque él nunca se puede someter a la norma de los demás. Ojo con eso, porque eso es confundir una educación personalizada pues con pretender ser siempre pues, la guinda del pastel, que obviamente eso no nos hace un bien, ¿no? Jesús nos enseñó también a ponerse en la fila, ¿no?, de aquellos que se iban a bautizar en el río Jordán, y se puso en la fila como si fuese uno más, ¿no? No hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango y pasó por uno de tantos.
Y ese pasar por uno de tantos, obviamente, es muy educador para todos nosotros. En noveno lugar, la dimensión social de la educación, la dimensión social. La dimensión social, porque creemos en el reinado social del corazón de Cristo, tenemos que tenerla siempre como expectativa en nuestra vida. Y no me refiero solo, que también, al hecho de que a nuestros niños, adolescentes, a nuestros jóvenes, les abramos el corazón ante las grandes necesidades del mundo, ante la importancia de fijarte en los sufrimientos del mundo para olvidarte, para que eso te ayude a olvidarte de tus egoísmos de partida, a que sufras por el mundo, a que sientas lo que está ocurriendo en el mundo, a que participes, ¿no?, de la pasión de Cristo que acontece en el mundo entero. Eso es muy importante, esa visión de dimensión de justicia social. Pero además también creo que tenemos que hacerlo desde una perspectiva explícitamente cristiana, queriendo que el reino de Dios se haga presente en el mundo. El mundo necesita del reinado de Dios. Y hoy en día existe una visión de aconfesionalidad en la que a Dios, a Jesucristo, no se le puede hacer presente en la vida pública, ¿sabes? O sea, tú tienes unos sentimientos religiosos que sirven pues, por la noche cuando vas a la cama y rezas 3 Ave Marías. Ese es el momento religioso. Luego, el resto del día, Jesús se queda en el banquillo y tú juegas la partida, pero Jesús en la vida pública se queda en el banquillo. Pues no, señores. El Estado será confesional, pero yo no soy aconfesional. Este colegio no es aconfesional. Una familia no es aconfesional. En mi empresa, no. Si yo tengo una empresa, yo soy cristiano, yo quiero que Jesús reine en la empresa. Quiero que Jesús reine en la sociedad. O sea, yo quiero que esa visión social sea hacerle presente al corazón de Cristo en medio de nuestra sociedad, ¿no? O sea, queremos que Cristo reine, que reine en los corazones, ¿no? Porque el mundo necesita de Jesucristo. Es la dimensión de justicia social, del reinado social del corazón de Cristo, del cual hablamos poco. Y por último, en último lugar, creo que una clave de la tarea educadora es enamorarnos del Evangelio como una clave pedagógica muy importante. El Evangelio, claro, es que es palabra de Dios. Lo hemos visto esta mañana, habéis visto, Pues el Evangelio que tocaba hoy, pues nos ha iluminado perfectamente. O sea, el Evangelio tiene una fuerza pedagógica tremenda. El Evangelio no solo es revelador de las cosas que quiere decirnos Jesús, sino también el Evangelio es revelador de cómo dice Jesús las cosas, de su forma de hacer, de su estilo, de su pedagogía. En el Evangelio aprendemos no solo las verdades que Jesús nos ha transmitido, sino las formas pedagógicas. El Evangelio está lleno de formas de claves pedagógicas, lleno. En las parábolas que cuenta Jesús, por ejemplo, cómo Jesús formula preguntas. Solo en el Evangelio de San Juan hay más de 100 preguntas. Preguntas de hacer pensar. Jesús hace pensar. ¿Y la gente quién dice que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy? O sea, hacer preguntas, por ejemplo, como forma de suscitar una respuesta. El Evangelio está lleno de formas en las que descubrimos cómo es el corazón educador de Jesucristo. Tiene acentos importantísimos, por ejemplo, tiene el acento de confiar en la gracia. Eso que es tan importante para vosotros, para los educadores, ¿no? Antes de hablar a los jóvenes de Dios, primero háblale a Dios de los jóvenes, ¿no? Jesús dice, se pone en oración, yo he rogado por ellos para que su fe no perezca. Padre, guárdalos en tu nombre. Jesús nos enseña
a orar y a luchar por esos que se nos han encomendado. Menuda lección. O por ejemplo, el Evangelio insiste mucho en la educación del corazón, antes que la educación de las formas. También las formas son importantes, pero cuando él dice, ¿no?, sepulcros blanqueados, que por fuera estáis encalados y bonitos y por dentro estáis llenos de corrupción. O sea, Jesús, su forma educativa es comenzar por la transformación del corazón para que las obras exteriores puedan transformarse y ser distintas. La clave educativa de Jesús es comenzar por la conversión del corazón. A través de la transformación del corazón, el mundo cambia, cambian las obras, cambia todo. Por ejemplo, ¿no?, pues Jesús enseña a ser agradecidos, la gratitud. ¿Dónde están los que habíamos curado? ¿No eran 10 los que yo había curado? Pues aquí solo ha vuelto a dar gracias, ¿no? La clave de la gratitud, la clave de la humildad. Poniendo en medio a un niño, Jesús dijo, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por eso, me atrevo a deciros, como última de las aportaciones de este decálogo, el Evangelio es, iba a decir yo, nuestra constitución pedagógica. O sea, es el libro clave, es el lugar determinante en el que aprendemos a ser maestros y testigos. Yo empezaba diciendo que Enrique Rojas, ¿no?, había dicho aquella frase de que hay muchos profesores, escasos maestros, y poquísimos testigos. Yo creo que el Evangelio es el lugar en el que aprendemos a ser maestros. Fijaros que a Jesús le dicen maestro. Le llamaron a él maestro muchas veces. Maestro, enséñanos. Maestro. Qué manera tan hermosa, ¿no?, de acercarse a Jesús y decirle, maestro, ¿no?, enséñanos a ser testigos tuyos, ¿no?, como tú fuiste testigo del Padre. Lo dejo aquí, si os parece.